Muy bien, hermanos, nuevamente con ustedes para compartirles el mensaje del último domingo del mes de marzo en la noche, en nuestra serie de mensajes según el programa que tenemos considerado para este año 2020. El tema es una admirable misión espiritual. Una admirable misión espiritual. ¿Por qué admirable? Porque encontramos en la carta del apóstol San Pablo, escrita a los hermanos de Éfeso, conocida como la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículos 1 al 13, en esta primera sección de versículos, encontramos el enfoque de una admirable misión espiritual. Se trata que no habían cosas descritas así como ordenanzas, sino de una revelación que Dios le daría al apóstol Pablo, y él, al escribir esta carta, considera algunas cosas muy importantes, como el hecho de el misterio de la revelación de Dios, y el hecho también de cómo él fue comisionado, o la misión que él recibió para predicar el evangelio a los gentiles, y además también de el carácter de la iglesia que él escribe en el contexto de hacer misión, o también podemos ver ahí como a la iglesia como una agencia de misión. Y vamos entonces a ver en esta sección de versículos 3 puntos generales. Primero, la revelación del misterio divino, versículos del 1 al 6. Segundo punto, comisión del ministerio divino, versículos 7 al 10. Y la agencia de la misión divina, versículos 11 al 13. Voy a dar lectura en esta sección de versículos citados en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice lo siguiente: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén.
Esta es la lectura de la palabra del Señor. En estos puntos ya entonces indicados, veremos aquí la revelación del misterio divino. Y bueno, para poder un poquito entender de qué trata el apóstol Pablo aquí, el misterio. En el Nuevo Testamento, la palabra misterio viene del griego musterion. Y este término musterion significa algo que desde nuestra, que digamos, comprensión de la lengua española nos queda un poco no tan claro, como que nos suena algo, algo raro, algo que no es familiar en nuestro entendimiento. Entonces el misterio, dice, tiene que ver con algo que está más allá del conocimiento natural. Algo que está más allá del conocimiento natural. Así que no lo tenemos por información, que digamos, de algún conocimiento humano, sino de alguna enseñanza de hombres, sino que está fuera de lo que nosotros naturalmente conocemos con nuestros sentidos naturales, pero que se nos ha dado a conocer en revelación divina mediante el Espíritu Santo. Eso por lo que Pablo obviamente menciona, que fue el Espíritu Santo que le ha revelado a él este misterio, este conocimiento que no era posible percibirlo por nuestra percepción meramente de nuestra capacidad intelectual humana. Entonces eso tiene que ver con un misterio. Entonces en estos versículos 1 al 6 vamos a verlo, que dice: por esta causa. Pablo expresa allí el asunto de por qué él fue encarcelado, y es que más adelante lo vamos a entender en esta sección, como ya le he dado lectura, de que él fue encarcelado por causa de obedecer a Cristo. Y la obediencia a Cristo era justamente por la comisión que él le dio para predicar el evangelio a una comunidad que no pertenecía obviamente al pueblo de Israel, conocida como los gentiles. Y los gentiles estamos conformados por todas las naciones que no son el pueblo de Israel, obviamente, para tenerlo más claro. Entonces tiene que ver con esto. Y es una cosa muy interesante lo que dicen los versículos siguientes. Dice que el apóstol Pablo era prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y hay una palabra muy interesante, el hecho de la administración de la gracia de Dios, que tiene relación con el misterio, obviamente, y como lo mencionó él anteriormente, un misterio se refiere entonces a algo que una vez estuvo escondido o en secreto y que ahora ha sido revelado mediante formas obviamente imposible de descubrir para los seres humanos. O sea, asuntos que eran parte del secreto que Dios tenía en su plan de salvación, para ser revelado mediante Jesucristo, y que esto no podía ser descubierto por ningún esfuerzo intelectual humano en algún proceso de investigación. No era posible de esa manera. Era posible solo mediante la obra del Espíritu Santo, de revelar e inspirar a Pablo para que escribiera estas cosas, darle a conocer y a la vez inspirarle para que las escriba. De eso estaba hablando el apóstol Pablo en cuanto a esta administración del misterio que Dios le había dado. Y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Claro, esto ya lo habíamos mencionado en el capítulo 2 también, de este misterio que hablaba el apóstol Pablo. Pero aquí dice que ahora lo he escrito brevemente,
leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahora recordemos que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia antes de su encuentro personal con Jesucristo, pero una vez que él tuvo un encuentro personal con Cristo, Cristo le dio un propósito diferente a su vida. Y ahora él pasa a ser alguien que sufre por la causa de Cristo, alguien que sufre por llevar adelante el misterio y la misión que Cristo le dio para que ministrara su palabra a los gentiles. Entonces, y él se considera como de repente el menos importante, de repente el menos visible en el grupo de los apóstoles. Por eso es que en el versículo 8 él dice que era menos que el más pequeño de todos los santos. Refleja una actitud característica de una humildad, de aquel que reconoce sus limitaciones y de aquel que sabe que ninguna de las cosas en este misterio puede obtener sino mediante la revelación de Dios que le dio a él por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso tiene que ver con el asunto de la revelación del misterio. Y aquí vemos entonces este asunto y luego vemos la circunstancia de Pablo. Pablo obviamente estaba recluido en la cárcel en Roma, y su condición de apóstol, de enviado ya por la autoridad de Cristo, era el ministerio que él le había dado. Entonces aquí como que él se siente en una condición de que no está generando el propósito por el cual Dios le había dado, enviado, de ir, ¿no? Pero ahora él está recluido en una cárcel. Entonces desde allí él ha recibido esta revelación para escribir a los hermanos de Éfeso, lo cual deja también entrever como que era una carta mucho más amplia del contexto local, del hecho de que solo debía tener una lectura o ser considerada en la iglesia de Éfeso únicamente. Y bueno, como todos sabemos que la palabra de Dios por naturaleza, obviamente desde la revelación e inspiración de Dios, tiene una trascendencia universal, tiene una trascendencia en la historia y en el tiempo, en todas las generaciones tiene su valor. No ha dejado de ser palabra de Dios y no ha dejado de tener un propósito. Entonces, ahí vemos que las circunstancias entonces en las que Pablo se encontraba, eso no fue un factor limitante para que él deje de tener entonces la dirección de Dios y cumplir el propósito que Dios tenía en él de extender su evangelio entre los gentiles. Una cosa muy interesante. Y luego se nos habla de la administración de la gracia de Dios. Estas palabras describen la implementación de una estrategia divina. Entonces aquí deberíamos entender el asunto de la administración que Dios le había dado a Pablo. Se debería entender como la referencia que Pablo hace acerca de la gracia. Y la gracia en este contexto Pablo la entiende o la entendió así como el medio que le capacita para servir como misionero. Y esto también entonces incluía allí la idea de extender los privilegios del evangelio a los gentiles, y tal como podemos leerlo también en Hechos 11:20, cuando se trata de Pedro, que estaba también llevando el evangelio, y había el testimonio de otros predicadores allí desde entonces que los gentiles también se convertían al Señor. Y esto es una cosa muy interesante que podemos verlo
ahí en esta párrafo, sección de versículos que hemos leído, versículos 1 al 6. Y entonces en el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es una cosa muy interesante, que los gentiles son participantes iguales en el plan de redención. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel y todos los israelitas obviamente estaban bajo la gracia de alcanzar, o bajo este enfoque de alcanzar la gracia de Dios, de alcanzar la salvación de Dios, las promesas de Dios hechas a Abraham y a su descendencia. También ahora los gentiles se hacen participantes de estas promesas de Dios. Y recordamos aquí una frase de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Desde Génesis 12 podemos ver ahí, cuando el Señor llama a Abraham y le dice que de él iba a ser una nación grande y en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es una cosa muy interesante que toma también cumplimiento en esta manifestación de este misterio, donde los gentiles ahora son partícipes en estas promesas del plan de redención que Dios tenía para la humanidad. Entonces aquí la palabra de coherederos significa también que son miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas frases son claves porque muestran que los creyentes en Cristo son coherederos del reino de Dios, y también describe la nueva comunidad de creyentes que va a existir con Cristo como cabeza. La unión de judíos y gentiles en un cuerpo fue algo sorprendentemente para los observadores del primer siglo. Y esto al comienzo sabemos por la historia que nos narran en el libro de los Hechos que como que tenían cierto recelo de cómo es posible que Dios permita esto. Y ahora en la iglesia se pueden juntar judíos y gentiles y pueden tener tanta comunión, tanto compañerismo, porque es que algo sucedió en ellos. Y ahí debemos entender entonces que no era solo la prédica del apóstol Pablo en cumplimiento de la misión que él recibió, sino que era el actuar del Espíritu Santo mediante el anuncio de la palabra o del Evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos aquí este asunto de que los gentiles llegan a ser participantes y llegan a ser miembros coherederos del reino de Dios, y también son parte de la nueva comunidad o la nueva familia de creyentes que a partir de Cristo existen de manera junta, en armonía, en una sola unión de judíos y gentiles, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es lo sorprendente, esto es lo que muchos no logran de repente entender. ¿Cómo es posible que Dios hizo una iglesia? Y hay una pregunta aquí, que la iglesia es la continuación del pueblo de Israel como pueblo de Dios, y vamos a darnos cuenta que sí. En la siguiente sección, en el próximo mensaje, vamos a aclarar un poco más esto, pero es que es así la Biblia, no es completamente un pueblo diferente. El Señor está llevando adelante su plan de salvación, y ahora a través de la iglesia, pero no quiere decir que sea un pueblo aparte, es la continuación del obrar de Dios en la redención, un plan de redención con la iglesia ahora ya, y que al fin estaremos juntamente en el Señor, porque somos miembros y somos partícipes de la gracia salvadora de Dios. Vamos entonces en el segundo punto para ir avanzando. Tiene que ver con la comisión del ministerio o del misterio divino. Versículos 7 al 10, y dice la palabra de Dios así: del cual yo fui hecho ministro. Pablo fue hecho servidor
por el don de la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios era el medio que él tenía para hacer extensiva esta misión o este ministerio que le había sido dado según la operación del poder de Dios en la redención que Pablo experimentara mediante un encuentro personal con Jesucristo. Y ahí tenemos entonces este pasaje que habla: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, como decir, cosas que son difíciles de poderlas explicar o satisfacer al oyente con palabras que digamos sencillas. Y lo que él dice aquí, que fue ministro, la palabra ministro también es diácono, servidor, alguien que sirve. Entonces eso es lo que significa. En otras palabras, ¿quiénes son los que están al servicio de Dios? Predicadores, pastores, evangelistas, cualquier nombre que se le dé. Somos servidores de Dios. Y nuestro enfoque de trabajo y servicio es servir a los demás, a nuestros hermanos en la fe, como parte prioritaria de nuestro quehacer en el servicio a Dios. No son la exclusividad, pero son la parte prioritaria, porque nuestro servicio va dirigido más allá de la comunidad de fe, de la comunidad de creyentes conocidos como la Iglesia de Cristo. Nuestro llamado va a servir fuera de este conjunto de personas también que son los miembros de la iglesia. Entonces debe quedar claro este asunto de el ministerio, o ser ministro, ser diácono significa servir. Uno que sirve a las mesas, eso es lo que significaba originalmente, y está siempre al servicio de su Señor. Donde Dios nos llama, tenemos que servirle. Si Dios nos llama a servir fuera de la congregación a un grupo de personas X que no la conocemos, y Él nos da la oportunidad, tenemos que servir pensando siempre en que estamos sirviendo a Dios. No cambiar de enfoque nunca. Cuando Dios nos llama, estamos al servicio de Él, y nuestro servicio como tal es dirigir en obediencia y en gratitud a Dios. Así que eso es el significado de el ministerio, de ser ministro. Entonces aquí esto sugiere entonces que este término de diáconos o ministro sugiere que una persona que vive y trabaja en el servicio a Cristo, en la iglesia y también en la comunidad. Y Pablo sabía esto por su llamamiento y la comisión que había recibido del Señor. Aquí tenemos otro asunto del conocimiento personal que Pablo había adquirido, y básicamente en estos 3 versículos que hemos leído, del 7 al 9. Ahora en los versículos, en el versículo 10, habla allí de un asunto muy interesante. Versículos 9 y 10 habla del privilegio personal. Dice que Pablo había recibido este privilegio, un privilegio de alta responsabilidad. Dice de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Algo muy sorprendente aquí. ¿Cómo es posible que la iglesia tenga un privilegio y una responsabilidad tan grande de que por la naturaleza que Dios le ha dado de ser cuerpo de Cristo, es un ente que testifica en las regiones celestes a los ángeles, a la creación celestial, a la creación angelical? O sea, la iglesia no es un objeto de poco valor. La iglesia es el cuerpo de Cristo que testifica aquí en la tierra, y además que da testimonio en la creación celestial, en la creación angelical.
Esa es la naturaleza de la iglesia. El apóstol Pedro dice que los ángeles quisieran hacer lo que a la iglesia le ha tocado hacer, pero ellos no han sido creados para eso. Y ellos celebran. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles celebran con Dios y los santos que están ahí celebran. Esto es una cosa muy interesante, la naturaleza de la iglesia. Y de esto Pablo tenía el privilegio personal de haber recibido esta revelación para darla a conocer a los gentiles de cuáles son las riquezas que muchas veces no podemos explicarla en términos meramente humanos por un razonamiento natural a las personas que aún todavía no conocen al Señor y aún a los que conocen al Señor. Y para terminar, entonces vamos a ver nuestro tercer punto, que tiene que ver con la agencia de la misión divina, versículos 11 al 13. Dice la Biblia así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Una cosa muy interesante allí, que Dios tiene un propósito eterno, tanto para su iglesia como para los ministros que cumplen con el propósito de extender la misión que le fue encomendada a la iglesia en su conjunto. Entonces, la iglesia, como una agencia de la misión divina, obviamente aquí es importante que el trabajo central de Dios en la historia es esto de llevar adelante su obra a través de la iglesia y de ministros, de personas que le sirven dentro, con la iglesia y también más allá de las fronteras del grupo de miembros de la iglesia. Y esto es una cosa muy interesante para nosotros hoy en día. Por eso es que en nuestra práctica como iglesia debemos siempre considerarnos de que la iglesia es como una agencia de misiones. Cada congregación es una agencia de misiones. Y esto es un llamado urgente, un llamado relevante para todas las congregaciones. Algunas nos estamos quedando un poco allí y es tiempo de despertar. Es tiempo de que cada individuo, como miembro del cuerpo de Cristo, participantes en la misión de Dios que le ha sido concedida a la iglesia, tengamos la responsabilidad de capacitarnos y de desprendernos también, tanto para ir llevando la palabra a otros, o como también para poder ser parte de la extensión del reino de Dios en la forma como el Señor nos guía. Se ha dicho de que la iglesia está llamada a hacer la misión de Dios, y siempre se suele dar algunos lineamientos. Uno dice que debe hacer la misión de Dios orando, otros dicen, yendo, otros dicen ofrendando, ¿ya? Y bueno, son formas de cómo se puede uno involucrar en la misión, pero también una manera de hacer que la iglesia avance en misión es no oponiéndose, ¿ya? Es una forma también de hacerlo, como alguien dijo, que más sirve el que menos estorba, ¿no? El que no estorba, ¿no? Entonces, pero a veces en las congregaciones encontramos ese tipo de reacciones, personas que ponen obstáculos por todo lado y no dejan que otros avancen en la misión. Y eso hay que tener en cuenta. Cuando hay ese tipo de actitudes en la iglesia, debemos tomar el asunto con seriedad y responsabilidad y hacer un trabajo pastoral y también un trabajo de administración con esta persona, y hasta donde sea posible tratar de ayudarlo. Y cuando esta persona no se sujeta entonces al Señor y a su palabra y no se involucra en lo que debe involucrarse, entonces decimos entonces que la iglesia, como agente divino, es la comunidad de personas que han aceptado
el regalo de Dios, el regalo de la salvación de Dios, y Dios le provee directivas de orden, de organización y misión como pueblo suyo, y hasta entonces nuestra respuesta como iglesia, hasta donde humanamente sea posible, todos los creyentes en Cristo debemos involucrarnos en la iglesia visible y organizada, y cada persona en la iglesia debe estar debidamente relacionado con Cristo por la fe, y la palabra de Dios debe ser nuestro sustento, nuestra fortaleza y también el fundamento de nuestro quehacer en la misión, porque se trata de llevar el evangelio de la salvación a los no alcanzados y fortalecerlos en su crecimiento, y también formarlos para que puedan desarrollar su misión con el conocimiento de la palabra de Dios, dándoles una enseñanza bíblica clara, profunda y práctica, obviamente, lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia también debe desarrollar en toda su amplitud este marco de compañerismo divino, que es lo que nosotros también conocemos como la comunión. Debemos abrazar la comunión en toda su amplitud. Cuando hay dificultades, en todo el esfuerzo posible, y más que todo, rindiéndonos al Señor, disponiendo nuestro corazón para obedecer al Señor y vivir una vida grata delante de Él, debemos sumar todos los esfuerzos para que nuestra comunión sea plenamente fluida bajo la guía del Señor, cuando nuestra vida esté plenamente rendida a Él. Y todos entonces los miembros del cuerpo de Cristo debemos sumarnos a esto. Aquel que piense que lleva una vida grata al Señor y no es parte de este compañerismo en la iglesia, tiene que revisar qué está haciendo o por qué piensa de esa manera, ¿no? Y lo mejor sería que pase un tiempo de oración pidiendo a Dios que le ayude a entender su palabra, o también preguntar las cosas que no entiende, para que pueda entender con claridad lo que significa ser cristiano y ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces es muy importante la iglesia como un compañerismo divino, en lo que nosotros le conocemos también como la comunión. Y luego tenemos allí el mandato, obviamente, de que allí se trata de que no debemos descuidar, no debemos desmayar. En el versículo 13 dice que no debemos desmayar. Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Es decir, que cualquier dificultad que pueda, que digamos, experimentar o afectar a alguno de los miembros del cuerpo de Cristo que está presidiendo, que es en el liderazgo, en el ministerio, no debe ser un asunto de desánimo y de abandono de la tarea misionera de los demás miembros. Por nada de la vida debe ser esto. Probablemente afecte en el aspecto emocional, probablemente detenga por algunos momentos, pero eso no debe ser justificación para abandonar nuestra responsabilidad de participar en la misión de Dios, en la misión que Dios nos ha encomendado, según el don que Dios nos ha dado. De esto ya hemos hablado en la iglesia, y cuando se requiera volveremos a hablarlo acerca de este tema, que es muy importante, acerca de los dones espirituales y ministerios dentro de la iglesia. Se decía que el creyente que ha descubierto su don y tiene un ministerio definido y establecido, está justo en el lugar de cumplir el propósito de Dios para el cual Él lo salvó, por el cual lo puso como miembro en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, esto es el desafío para todos los creyentes, que deberíamos someternos cada día al Señor para que Dios nos guíe a entender el propósito de nuestro llamado a servirle a Él.
Entonces, de esta manera, nosotros estaríamos no solo agradando al Señor, sino también cumpliendo el propósito de Dios de extender el Evangelio del Reino de Dios hasta el límite. Entonces, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de manera conjunta y también como individuos, nunca debemos renunciar a nuestro llamado de involucrarnos a ser parte de la misión de Dios, de extender el Evangelio de su reino hasta donde nos sea permitido y hasta el último momento de nuestra existencia aquí en la tierra. Ya sea que Dios nos lleve permitiendo la muerte física, o si Él viene a llevar a su iglesia y todos seamos llevados, como dice la palabra del Señor, en el rapto de la iglesia. Entonces tenemos la responsabilidad de estar involucrados como parte de nuestra fidelidad a Dios en la misión que Él ha encomendado a su iglesia. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros que tenemos conocimiento de nuestro don espiritual y el ministerio al cual el Señor nos ha llamado, no lo escatimemos, sino lo tengamos siempre en alto, porque es un privilegio y de alta responsabilidad que Dios nos ha dado, en el cual Él quiera glorificarse también en nuestras vidas. Y les animo entonces a que cada uno de nosotros tomemos mayor conciencia y mayor responsabilidad y compromiso en capacitarnos, en involucrarnos y en practicar el asunto de la misión de Dios en la forma como Él te llama y en los propósitos que Él te da para poder llevarla a cabo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en este momento por habernos permitido ver este asunto de la admirable misión espiritual. Señor, es un llamado que tú nos haces hoy porque, Señor, nos recuerdas lo que hemos recibido de ti, Señor. Y nunca tú demandas algo que no nos hayas dado primero, para que mediante las capacidades, mediante las fortalezas que tú nos has dado, podamos cumplir el propósito para el cual nos salvaste y al cual nos has llamado, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos de la iglesia aquí en Bocorambilla y de todos cuantos puedan, Señor, escuchar esta grabación, que tú, Señor, les des sabiduría y les des buen entendimiento en tu palabra, y que, Señor, fortalezcas su fe en ti, para que ellos puedan crecer en tu gracia y puedan crecer en la obra tuya, Señor, que no desmayen, no se desanimen, Señor, y aun cuando veamos que alguno de nuestros dirigentes, ya sea pastor, evangelista o algún otro siervo tuyo, Señor, tropiece y caiga o se desaliente, Señor, eso no es justificación para nosotros abandonar la tarea a la cual nos has llamado, sino es más bien para un motivo de reflexión y mayor compromiso, tener mayor cuidado y mayor prudencia, Señor, en nuestro caminar contigo y en nuestro diario servirte a ti. Padre, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tú bendigas y guardes a cada miembro de tu iglesia en el lugar donde estén, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Transformados por el precio de la cruz, por lo inmenso de tu amor.